Bienvenidos al Mundo nos mira desde la Usina del Arte por el canal de la ciudad. Hoy tengo el enorme placer de presentar a un grande de verdad. Estamos hablando de uno de los grandes maestros de teatro de nuestra ciudad, de la Argentina, de Buenos Aires, de la Argentina. Estamos hablando del señor Raúl Serrano, que ha trabajado en distintos lugares del mundo, que ha implementado un nuevo método, una nueva forma de hacer teatro. Yo tuve la suerte de poder estudiar con él a lo largo de 3 años. Me siento muy honrado de que me haya dado todo este tiempo para contarnos su historia, su infancia, su vida y una cantidad de cositas que no quiero adelantar, que verdaderamente son muy emocionantes. Raúl, muchas gracias. Encantado de recibirte en mi escuela. La verdad que un placer volver a la escuela. ¿Te pasaste alguna vez? Sí, estuve 2 años con vos y la verdad que fue muy importante para mí. Después voy a contar algunas cosas que me han pasado que fueron muy lindas. Pero bueno, estábamos hablando de que yo estaba cuando estabas en Independencia. Así es, este es un poquito más grande, más cómodo. Es más grande, es muy lindo el lugar, muy lindo. ¿Cómo estás, Raulito? ¿Bien? Bueno, creciendo, porque aunque te parezca mentira, siempre hay lugar para crecer. Qué lindo. Siempre hay cosas que no sabes resolverlas, y eso me tiene vivo y sigo adelante. Acabo de publicar un libro que se llama Lo que no se dice. Esa es la tarea del actor. No lo que se dice, que es lo que escribió el autor, sino lo que no se dice, que no se puede pensar, todo lo que no es verbal y que no es pura mueca y controlable racionalmente. Ese es el problema de la actuación. Qué bueno, porque ahora vamos a hablar también de este libro que la verdad es que, aparte si sabemos, vamos a decirle a la gente que salió hace muy poquito tiempo y está muy vendido, con lo cual a nosotros nos da mucha alegría que acá al maestro le vaya bien y es importante. Y después de la nota se van a dar cuenta por qué le va bien con la venta del libro. Raulito, ¿naciste en San Miguel de Tucumán? Nací en Tucumán, en un lugar a donde venían Charmielo, Sofía Bozán, y sin embargo, mi hermano, que me lleva 17 años de edad, era el creador del teatro universitario, y por ahí empecé. Y mi vida fue por... ¿Cómo se conformaba la familia? ¿Tu mamá, tu papá? Mi padre, mi madre, ambos españoles, con una primera generación de hijos que fuimos mi hermana Dora, que ya murió, mi hermano Manuel Serrano, que es poeta, escritor, y yo. O sea que de alguna manera tu infancia con tus hermanos más grandes eras el único, eras más solito. Mi hermana era prácticamente mi mamá. Mi hermana tenía una hija de mi edad y nos llevaba en cochecito al Parque Independencia, ¿entendés? Qué increíble. ¿Y a qué edad, tu hijo a qué se dedicaba? Mi viejo llegó como vendedor ambulante de puntillas, porque en el pueblo de él, en España, se hacía la puntilla de bolillos. Sí. Y entonces mi viejo sabía de eso, y en esa época se usaba mucho la puntilla, y con un nylon, no era nylon, como un hule, hizo un paquetito, llevaba la puntilla y tocaba los timbres. Puntillas y puntillas. Y así en una casa tocó el timbre y apareció la mucama, que era mi mamá, que tenía 16 años, se conocieron y se casaron. Los dos lo casaron en Famaillá porque eran menores de edad. Y bueno, se casaron allí. Entonces poco a poco fueron viniendo los hermanos de mi padre, que también eran especialistas en puntilla, cada uno con su paquetito, hasta que un día ellos alquilaron un zaguán y pusieron una tienda que se llamó El Bolillo, y ese bolillo creció hasta tener 16 empleados y un local grande. Y en esa época nací yo, niño bien, que no sabía hacer otra cosa. O sea, llegaste en una buena época de ellos, digamos. Sí. O sea, jóvenes, porque la verdad que eran jóvenes todavía, que relativamente 30 joven. años, como te tuvo, 30 y pico de años. No, mi vieja ya tenía 40, estaba en el límite. Estaban ahí. Y llegaste vos a una familia que ya estaba por lo menos en buena condición. Y entonces mi hermano, que era universitario, me empezó a dar lecturas y a llevar al teatro universitario. Y mi vida transcurrió en el Teatro Independiente de Tucumán hasta que llegó Fray Mocho de Oscar Ferriño, padre. Y ahí se me voló la cabeza. Yo vi ese teatro y yo dije, yo quiero hacer eso. Y empecé a trabajar y... ¿Vos ya habías hecho todo el Nacional? ¿Habías cursado el colegio? Estaba terminando. Estabas terminando el colegio. Yo empecé a hacer teatro antes. Perfecto. Es más, tengo una anécdota que es linda. Cuando yo estaba haciendo el gimnasio universitario, se hizo otra vez El Diablo de Casona, en donde yo tenía el papel de diablo. Y vino Orestes Caviglia, vos te das cuenta quién era Orestes Caviglia para un provinciano como yo, entra al camarín
usted tiene que hacer teatro, pibe, escúcheme. Sentencia. Me la puso aquí en la frente y a partir de ese momento yo buscaba hacer teatro. A los 3 años yo era miembro de la FATI, Federación Argentina de Teatros Independientes, y resulta que había un festival de teatros independientes en Moscú, año 1957, Moscú. Y nos invitan a que mandemos un delegado del norte del país. Ahí me anoté yo, y era una compañía en la que estaba Ferriño dirigía, Marta Gam, Zipe Linkowski, Gandolfo, yo, estos éramos los actores, que ensayamos durante un mes y nos fuimos en barco. Allá en Moscú, nosotros teníamos la intención de terminar el festival y después quedarnos en París con Gandolfo a aprender algo. ¿Qué te digo? Que en una de las últimas funciones saludamos así y Gandolfo, ¡pum!, cae duro en el suelo. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Y me caigo encima de él. Cuando me despierto, iba en una ambulancia por las calles de Moscú, no sabía nada. Bueno, consecuencia, tuvimos una semana con gripe asiática que se llevó a varios de este mundo, y cuando salimos ya se habían ido todas las delegaciones. Nosotros queríamos que nos inviten a China o a la Alemania de Brecht. No, nos dan a elegir, ¿qué quieren? ¿Una semana en Rumania o 15 días en Tirana? No, vamos a Rumania. Vamos a morfar los 30 días. Vamos, y en el camino, la que guiaba la delegación, que era una argentina, nos decía, ¿qué van a hacer ustedes? Y nos vamos a París a ver si... ¿Y por qué no se quedan a estudiar en Rumania? ¿Cómo? ¿Hay teatro? Bueno, pedimos ver teatro en Rumania, era bárbaro, pedimos. Consecuencia, te la hago corta. Nos dieron a los dos una beca por 5 años, 1 año para aprender el idioma, 4 años para hacer la carrera, con el pasaje de avión pago. Ahora, Raúl, a todo esto, ¿vos qué edad tenías? Y yo tenía 21 años. O sea, y cuando vos tomás esta decisión anterior, ya con el tema de irte y todo lo demás, ¿tu viejo que acompañaban? Yo hacía 5 años que no lo veía a mi viejo, porque me había peleado en la primera época de Perón, que todo el mundo rescata, y yo también como un gobierno, pero lo que se olvida es que no había oposición posible, y a la oposición le daban por el lomo. Y yo, en esa época, ya empecé a militar en la izquierda, entonces la cana vino, lo asustó a mi viejo, y mi viejo tenía que renunciar, y yo no renuncio un carajo, me fui de casa, y nunca más lo vi a mi viejo. Ah, ¿te peleaste con él por ese tema? Yo, el pibe bien, que no sabía ni hacerme la raya del pelo, tuve que empezar a laburar. Y la suerte es que entré en el diario La Gaceta de Tucumán, y ahí estuve trabajando hasta que me fui a Europa. Y otra cosa que te voy a explicar, ¿por qué me fui de Tucumán? Porque yo estaba de novio de los 15 años con una piba que hasta hoy pienso en ella y me emociono. Y por no me acuerdo por qué, nos peleamos. Y aquí, que ella se iba a casar con otro. Y yo no soportaba eso y quería irme de Tucumán a cualquier lado. Así que, entre la ¿Pero cuál era el problema? Ella quería armar una familia y vos querías hacer teatro. Mira, cuando volví de Rumania la fui a ver toda emocionada y yo había idealizado esa... Me dice, pero escúchame, Raúl, ¿vos no te acordás cómo nos peleábamos? ¿No te acordás en tal cosa? Y ahí empezó la realidad. Yo me había olvidado de toda la... Uno idealiza, ¿no? Idealiza lo bueno siempre, como está lejos. Sí. Y bueno, y así que... 5 años en Rumania. ¿Y en Rumania? 10 años en Rumania. 10, porque yo no hice el primer año de idioma, yo hice directamente la facultad, porque es muy fácil, el rumano es un idioma latino, así que... Y, ¿qué te digo? Que terminé primero de mi promoción. Y entonces, como primero de mi promoción, me designaron para que dirija en el Teatro Nacional de Rumania. Mi opción era clara, o iba a dirigir al Teatro Nacional de Rumania o a la Peña El Cardón de Tucumán. ¿Qué hubiera hecho? Mejor allá. Y bueno, me quedé 5 años más allá. Ahora, cuando llegó Ceausescu, empezó una ola nacionalista, que yo era sospechoso por extranjero, y me fui a la miércoles. Claro, te estabas poniendo en riesgo, de alguna manera, no sabía qué te iba a pasar. No, era insoportable el clima con Ceausescu. Tenía 16 parientes en puestos de... Era un nepotismo, una cosa que no tenía nada que ver, pero con nada. ¿Entendés? No era que una idea de forma... No. Era una presión por sí misma y, digamos, de alguna manera, cosa que vos no
No, no. A las claras nunca te bancaste. Así es. Seguimos charlando con Raúl, seguimos recorriendo su historia, no nos dan las patas para seguir porque es la verdad que es muy jugoso todo lo que le ha pasado. Vuelve de Rumania después de 10 años. Y llegas a Buenos Aires. ¿Cómo es tu encuentro con Buenos Aires? En primer lugar, no me quiero quedar en Buenos Aires porque yo soñaba con hacer un teatro profesional en el norte del país. Me voy a Tucumán, pongo el tranvía llamado Deseo y me va de maravilla. Genial. Pero un día la actriz me dice, no quiero trabajar más porque me peleé con mi marido. Y yo, ante esa situación muy poco profesional, me doy cuenta, era la época de Onganía, bueno, persecución. Yo venía de Rumania, no iba a tener nunca un puesto oficial. Me vine a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, el primer contrato que me ofrecen es Carlito Perciavale. Teatro frívolo, acababa de hacer Help Valentino, me propone hacer Help Sherezad. ¿Qué sabía yo de canciones de moda, de frivolidad, de chismes del ambiente? Pero me ponía una guitita. Bueno, consecuencia que hice eso, escuchame, Martín, el espectáculo duró 2 fines de semana. 2 fines de semana. Hay que ir a la fuente, dijiste vos, ¿no? No, este era mi primer espectáculo a la vuelta, yo quería morirme. Pero tuve la serenidad de pensar, escúchame, zapatero a tus zapatos. Sí, volver a la fuente. Es decir, ¿qué sabés hacer vos? Y vos sabés hacer un teatro de arte referido a la realidad. Y mira, me puse a hacer con Walter Operto, me puse a hacer Ceremonia al pie del obelisco. Este era un periodista de la izquierda peronista. Es la primera vez en la Argentina que aparecía la figura de Perón y Eva Perón. Todo el mundo creyó que yo era peronista y yo no era peronista. Pero en esa época estaba prohibido hablar de Perón. Lo que pasa es que no hace falta ser peronista para hablar de Perón y de Eva. Pero independientemente de ser peronista o no, son dos personajes de la historia argentina muy relevantes. Y que tuvieron una influencia muy interesante y sus agachadas y sus retrocesos. Por eso, bueno, eso es lo personal. Bueno, pero digamos que este fue mi entrada con un teatro político vinculado a la realidad y que me puso en el candelero. Después hice qué clase de lucha es la lucha de clases. Después empecé con algo. Todo esto como director. Todo esto como director. No, vos ya habías largado la actuación, vos ya estabas en la dirección completo. Sí. Todavía no estabas en la dramaturgia. No. Y en plena dictadura militar, yo conozco a un uruguayo que me propone hacer una adaptación de El proceso de Kafka. Y bueno, y yo me pongo a hacerlo, pero desde el PC, en donde yo estaba militando en ese momento, dice, ¿cómo vas a ser un autor decadente? Y yo, escúchame, Kafka a lo mejor es decadente, pero cuando lo ponga acá, esto va a ser realista. Sí. Tal como te dije, yo no sé cómo escapamos, vino un coronel a vernos, nos perdonó la vida porque yo creo que era más importante que lo vieran 100 personas por función. En cambio, si llegaban a prohibir el proceso, iba a ser una cosa universal. Nos dejaron y ahí fue mi consagración como director porque fue una puesta en escena muy importante, muy valiente, muy actual. Y mientras tanto, yo me había dado cuenta de que de la dirección no iba a poder vivir. Que yo, la única cosa que tenía... Sí, Pelinkovsky fue la que me dijo, pues escuchame, vos sos el único que tiene título europeo y no querés enseñar. Y yo dije, pero ¿quién va a querer enseñar a aprender con Raúl Serrano que no lo conoce nadie? Bueno, consecuencia que empecé a enseñar y ahí empezó lo más importante de mi vida. Porque yo no quise repetir lo que me enseñaron a mí. Yo quise preguntarme, ¿por qué esto? Y era la época en que estaba de moda Strasberg. Relajamiento. Memoria emotiva. Sí, para adentro. Y yo decía, no, escúchame, yo estuve 10 años viendo los mejores autores de Europa. No es así. Y no sabía por qué era. Bueno, y ahí empecé una actuación extrovertida, más corporal, más lúdica, hasta llegar... Stanislavski. Empecé con Stanislavski y luego empecé a criticarlo al mismo Stanislavski, ¿entendés? Y bueno, y hoy en día creo que la pedagogía que nosotros sostenemos aquí, que se utiliza en España, en Cuba, en México, ya es una pedagogía que parte del viejo Stanislavski, pero que ha conseguido autonomía. Y creo que este es mi aporte fundamental a esta altura de mi vida. El haber comprendido los mecanismos de la actuación sin cosas raras.
¿entendés? Como el relajamiento y estas cosas artificiales. No, yo sostengo que para que haya un buen maestro de actuación, primero y antes que el maestro de actuación, tiene que haber buenos actores. Entonces este maestro se fija en lo que hacen los buenos actores y al tratar de describir mediante las ciencias conexas eso que está haciendo, puede estructurar una teoría de la actuación. Yo recuerdo que cuando yo llegué a tu escuela, me acuerdo que para mí fue muy revelador, porque yo venía de distintas experiencias, digamos, sin dar nombres diferentes, y fue muy fuerte esta cosa fue como un enfrentarse con uno mismo. Me acuerdo que un día tuvimos una clase y yo te empecé a contar, vos no te debes acordar, yo te empecé a contar lo que iba a hacer y vos me dijiste, no me cuentes nada, hacelo. Así es. Y yo en realidad estaba mucho más cómodo contándotelo. Hablar siempre más... Todo el chamullo lo tenía perfecto cuando me dijiste, hacelo. Se me armó un quilombo. Y me acuerdo que vos dijiste, te vas a reír, me dijiste, te vi con una cara de culo, es horrible esto. Y me acuerdo que con mi compañera nos fuimos destrozados. Pero nos diste la revancha, dijiste, vayan a prepararlo, nos diste las consignas, volvimos, lo hicimos bien, te cagaste de risa. Y fue distinto. Y ahí entendí un montón de cosas. Es decir, bueno, evidentemente a veces nos hace falta que nos enfrenten también con, que no la condescendencia soy condescendiente, tengo la clase y mantengo el curso, Mirá, sino el enfrentamiento es válido. Nunca me permití mentirle a mis alumnos. Ahora, lo esencial de la manera de actuar, que no es que sostengo yo, que la sostienen todos los grandes actores, ¿entendés? Es que todo el mundo cree que hacer un personaje es trabajar sobre uno mismo, cuando en realidad un personaje es el resultado de mis vínculos conflictivos con los demás, y yo al querer transformar, me transformo. Yo soy el resultado de mis vínculos con el aquí y ahora, no la causa. ¿Entendés? Yo puedo pensar, sentir cosas y esto no trasciende en el teatro. En cambio, cuando yo pongo mi animal luchando contra lo que se me opone, se crea un vínculo que no solamente define el vínculo... O sea, aparece. Así es, me define a mí, porque si yo te quiero matar soy un asesino, si te quiero afanar soy un ladrón. No es que yo me meto no sé qué sentimiento de asesinato o de afano. No, son vínculos objetivos que al querer transformar, te transforman a vos. Esto en última instancia es lo que yo vi en los grandes actores. Y esto es lo que te define a vos como profesor de teatro, como maestro de actores, digamos. Así es. Que yo, a diferencia de otros, no estoy buscando un nuevo lenguaje, que esto me parece que es lo propio de los directores. Yo como pedagogo lo que intento es enseñarle cómo funciona esta herramienta en las condiciones de la escena, en 2 o 3, 4 estilos básicos, en el realismo psicológico, en el grotesco, en la comedia clásica y con Shakespeare. Y nunca nadie te va a poder enseñar todos los estilos. Pero vos cuando te vas de aquí, te vas ya con un conocimiento de la herramienta y sin dogmas. Y entonces manejás mejor este aparato, creo yo. Raúl, vos a lo largo porque hablamos de Rumania, pero has viajado por muchos lugares del mundo y has recibido muchos premios y has tenido una vida muy importante en ese sentido. Pero contanos los lugares, porque estuviste en Cuba. No. ¿En dónde estuviste? En Cuba nunca quise ir porque no me gusta el turismo revolucionario. Ah, mira vos. No, a mí me gusta ir a trabajar a los lugares. Nunca me invitaron en Cuba, no fui. En cambio, en México estuve 10 veces, en España, en Alemania. Quizás el lugar más destacado que tuve fue en el Festival Internacional de Teatro de Berlín del año 81, 82, en donde estuve ocupando la cátedra que el año anterior había ocupado Grotowski en el festival. Así que cuando yo llegué ahí y vi que los convencía, dije, bueno, algo tenés que... Y me ocurrió en el avión un hecho gracioso que me gusta. Íbamos en Lufthansa y al lado mío había un señor alemán que al rato me dice, ¿usted a qué va a Alemania? Y a un curso los cursos de teatro en Alemania son bárbaros, va a aprender mucho. Le digo, no, voy a dar el curso. Y el alemán te digo, si hubiera habido un paracaídas se tiraba de ¿Cómo podía ser que un indio con plumas vaya a dar un curso? Vamos a terminar el programa de hoy, vamos a seguir charlando con Raúl, lo van a ver en el programa de mañana. Me pone muy feliz estar acá,
poder charlar con vos, Raúl, seguir Gracias. Aprendiendo, porque la verdad que es muy importante para cualquier actor y para cualquier persona que vea el programa entender un poquito de qué se trata esto, que a veces está muy confundido. Así que nos vemos mañana en El Mundo Nos Mira y seguimos con Raúl Serrano.